Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos concede de reunirnos aquí juntamente con nuestros hermanos Juan Nazario y Richard Brignoni en la voz del Heraldo, o mejor dicho, la voz del Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante ante un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Y en esta ocasión continuamos con la parte del amilenialismo y una serie de aspectos que se quedaron sobre la mesa, que es lo que conocemos como la resurrección y el juicio final y el estado eterno. Pero cuando va a estar hablando del punto de vista del amilenialismo con la resurrección, y si podemos también cubrir la parte del juicio final y el estado eterno, sería excelente. Pero vamos a entonces enfocarnos en esta primera área de la resurrección y el punto de vista de los amilenialistas. Juan, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Richard, en esta hora. ¿Cómo están? Dios lo bendiga a todos. Amén. Y a todos los oyentes. Sí, igualmente, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta plataforma y a todos aquellos que sintonizan el programa La Voz del Heraldo. Como bien tú dices, Junior, vamos a estar hablando hoy sobre la parte de la resurrección de los muertos de la sección del amilenialismo. Habíamos hablado, ¿verdad? Para entrar de lleno y aprovechar el tiempo sobre una pequeña parte de esto en la cual el cuerpo de creyente resucitado sería o será en sentido fundamental idéntico al cuerpo presente. Y eso no hay ninguna controversia ahí. Eh, lo que sí es que tenemos que entrar de lleno con respecto al tiempo de la resurrección. Y ellos indican que ocurrirá el mismo tiempo tanto para creyentes como para incrédulos. Pasajes como Daniel 12:2, Juan 5:28 al 29, Hechos 24:15, Apocalipsis 20:13 al 15, así lo implican. O sea que cuando ellos explican esta porción bíblica, pues da la impresión, sí, que esa resurrección va a ser simultánea. Ahora, Daniel 12:2 menciona a piadoso e impío en la misma declaración como sucede en Juan 5:28 29. Ahora, el término en Juan 5:28 no podría usarse para denotar una distinción de 1000 años entre las dos resurrecciones. Entonces, habría que ir entonces al pasaje, ¿verdad?, que habla de Daniel 12:2, en el cual dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Voy a leerlo desde el primer versículo. Okay. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Evidentemente ahí, ¿verdad? Da la impresión de que la resurrección es simultánea para ambas partes. Ahora, seguimos leyendo. Cuando vamos entonces a Juan 5:28 al 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí va hasta ahora todo como ellos dicen, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 5:23. Pero cada uno en su debido orden. Fíjate, ahora dice aquí, para Cristo las primicias, luego los que son en Cristo en su venida. Y cuando vamos a Tesalonicenses 4:16 dice lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, surge entonces que yo, estudiando esta porción bíblica aquí, ¿verdad?, me viene la pregunta siguiente: ¿cuándo será realmente la resurrección de los impíos? ¿Al mismo tiempo que los justos o al momento del juicio del trono blanco? Cuando vamos a Apocalipsis 24 dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca de sus frentes ni de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, cuando vamos y vemos esa última parte, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, denota la evidencia de que hubo una resurrección premilenial para que pudieran vivir con Cristo 1000 años, correcto. Pero los otros muertos, dice, continúa diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, aquellos que murieron en pecado. Es la primera resurrección, hablando sobre la primera parte. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es evidente que aquí hace referencia en que habrá una resurrección previa a los 1000 años. Entonces, aquellos que se quedaron sufrirán la segunda muerte. Pero esta segunda muerte, surge otra pregunta, ¿está atada a los que murieron sin Cristo antes de los 1000 años? La respuesta evidente a esta pregunta es sí. Entonces, cuando vamos a Hechos 24:15, Pablo usa el singular resurrección para describir la resurrección de los justos e injustos. Continuando con lo que dicen los amilenialistas, Apocalipsis 20:15 a 11 al 15 debe referirse a todos los muertos, no tan solo a los creyentes, porque la expresión la muerte y el Hades entregaron los cuerpos, los muertos que habían en ellos, ha de referirse a todas las personas. La resurrección de los creyentes y de los incrédulos ocurre en la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15:23 y primera Tesalonicenses 4:16. Y también reciben el nombre de postrer día o día del Señor, tendrá lugar al final de los tiempos, en el advenimiento del estado eterno. Esa es la parte que habla sobre la resurrección de los muertos. Es el análisis que yo pude ver. Claro, todo está a disposición y discreción de cada uno de aquellos que lo oyen y lo analizan. ¿Alguna pregunta? Entonces, eso da a entender que para el punto de vista amilenialista, entonces viene siendo un evento de carácter sinérgico, o sea, que todos a la misma vez van a ser resucitados, tanto creyentes como no creyentes. Ese vendría siendo el punto en lo que está queriendo presentar ese argumento. Correcto. Entonces, dentro de ese marco de referencia, hay que ver cómo se interpreta el documento cuando se habla en cuanto a lo que son las primicias, porque ¿qué es lo que la Biblia habla con relación a las primicias? ¿Quiénes son las primicias? Cristo se describe primero, Cristo es la primicia inicial. Entonces, todos los demás, ¿quién vienen siendo? Bueno, aquellos que murieron en Cristo son las primicias. Aquellos que entonces reciben a Cristo constituyen ser primicias, que son los que reciben a Cristo. Aquel que no recibe a Cristo no es considerado primicia. También se tiene como marco de interpretación de que solamente los que resucitarán son aquellos que recibieron a Cristo como Salvador, mientras que los que no recibieron a Cristo como Salvador todavía continúan en el periodo de lo que se llama sin resucitar, porque lo que se conoce el juicio del trono blanco no ha todavía llevadose a cabo. ¿Es correcto? Sí. Ok, entonces, Richard, algo que quieras argumentar en cuanto a eso dentro del análisis en lo que has abarcado dentro de el punto de los amilenialistas. Bueno, quisiera contribuir de por lo menos empezando por decir que a San Agustín fue el primero que argumentó a favor del amilianismo. Okay. allá para el siglo IV de la era cristiana, porque después, como nosotros sabemos ya que después de que Constantino convirtió a la iglesia cristiana en la religión oficial del Estado y cesó
todas las persecuciones, entonces los teólogos tuvieron que sentarse a pensar, pero ven acá, se acabó la persecución, ya no hay, ya estamos la religión oficial del Estado, por lo tanto, los teólogos reinventaron la escatología, amilianismo, para poder encajarlo en su tiempo, porque básicamente ellos afirman que el amilianismo es el milenio durante la época de la iglesia, porque eso es básicamente lo que es el amilenialismo. Afirman que el milenio comenzó cuando la iglesia se estableció en la tierra, o sea, según el amilenialismo, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese es el punto de vista que la cristiandad tuvo hasta la época de la Reforma. Pero aquí básicamente, claro, la segunda venida de Cristo va a ocurrir después del milenio, según esta posición amilenial. Entonces va a ocurrir la resurrección general que estaba diciendo el hermano Juan, que donde los muertos, los malos y los buenos van a ser resucitados juntos, pero claro, la palabra de Dios indica lo contrario, y va a ocurrir el juicio final y luego cielo nuevo y tierra nueva después del juicio final. Pero básicamente el amilianismo afirma que Cristo está reinando en el cielo ahora mismo y que el triunfo espiritual está en el triunfo de la reino espiritual de Jesucristo. Va a ser finalmente conquistado al final del milenio, o sea, del presente, de la edad presente, según esta posición. Que entonces, y las promesas de Abraham hechos a Israel y a David se cumplen en la iglesia, según esta posición amilianista. Y esta posición, obviamente, tú sabes, esto es posición como vino, como dije anteriormente, vino después que el cristianismo fue aceptado como la religión oficial del Estado, porque antes de eso, esta no era la posición escatológica de la iglesia. Esta no era la posición escatológica de la iglesia, era la posición premilenial histórica. Luego vino la milenial. Y eso es básicamente lo único que quería añadir a este estudio. Pues fíjate, entonces se puede decir que hay como una serie de aspectos que tenemos que volver a traerle a la audiencia para que tengan claro dentro del marco dentro del punto de vista de los amilenialistas, ¿no? Porque entonces quiere decir, según lo que tú mencionas, Richard, incluso lo que ha mencionado Juan en análisis, a mí me hace entender entonces que hay 5 aspectos importantes. Uno es que prácticamente ellos creen que el gobierno actual del Mesías constituye ser como una especie de reinado espiritual. El otro, correcto. Ok, entonces otro aspecto viene siendo que ese gobierno espiritual se va entonces a manifestar en una segunda venida, en la cual Cristo retorna y conjuntamente con su venida va a haber una resurrección de carácter general y todos los cristianos han de recibir al Señor, como dice la Escritura, al Señor en él. Ese es según basado en la interpretación. Ya van 3 aspectos. El cuarto aspecto vendría siendo que los enemigos de Cristo van a ser vencidos y se va a llevar a cabo lo que se llama un juicio final. Y el quinto aspecto viene siendo que el mundo, entiéndase el sistema de pecado, va a ser destruido por fuego y los justos van a pasar a habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Es lo que en sí, es lo que se podría decir a manera de síntesis, lo que los amilenialistas en sí quieren dar a conocer. Amén. Ok.
Entonces, eso es algo que es bueno que los oyentes tomen en consideración cuando estén estudiando este punto de vista, porque a pesar de las coincidencias entre las distintas ramas del amilenialismo, hay que describir que es un sistema doctrinal que algunos consideran de carácter uniforme, es decir, con una sola línea de pensamiento, y sería un error. Entonces, hay que ver también que en temas relativos a la naturaleza de la tribulación, a temas como el anticristo, a la salvación de los judíos en el contexto del nuevo pacto, tenemos que ver entonces que el amilenialismo está dividido y hay una diversidad de opiniones dentro de la misma escuela amilenial. Entonces, el propósito viene siendo defender el punto de vista milenario y refutar lo que se llama el premilenialismo. Entonces, los amilenialistas en conjunto suelen presentar lo que se llaman conceptos generales y unos argumentos. Por ejemplo, surge una pregunta. ¿Hay una o dos resurrecciones? Otro aspecto, entonces, si hay una o dos resurrecciones, podemos decir que es un argumento que se propone a menudo a favor de los amilenialistas en el hecho de que la Escritura enseña una sola resurrección, cuando se levantará tanto a los creyentes como a los incrédulos, no dos resurrecciones. Una resurrección de creyentes antes que comience el milenio y una resurrección de los incrédulos para el juicio después del fin del milenio. Y este es un argumento que algunos consideran importante porque el punto de vista de los premilenialistas requiere dos resurrecciones separadas y separadas por 1000 años. Entonces, estamos viendo que son dos formas de interpretación. Otro aspecto viene siendo que los seres glorificados y pecadores están, como dicen, viviendo juntos. La idea de creyentes glorificados y pecadores viviendo juntos sobre la tierra es bien difícil de lo que se llama aceptar para los amilenialistas. Entonces, cuando tú lo ves dentro de lo que se llama el lente interpretativo amilenario, es imposible comprender cómo una parte de la vieja tierra y de la humanidad pecadora van a poder, lo que se llama, existir junto a una parte de la nueva tierra y de una humanidad glorificada. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo van a poder los santos perfectos en cuerpos glorificados a tener comunión con pecadores en la carne? Otra pregunta que surge es cómo van a poder los pecadores glorificados a vivir en esta atmósfera recargada de pecado y en medio de escenas de muerte y de decadencia. Entonces, otro tercer argumento viene siendo la existencia del pecado en el milenio. Entonces, a menudo tú vas a notar que los amilenialistas, ellos argumentan, si Cristo viene en gloria a reinar sobre la tierra, la pregunta que se plantea es cómo van a poder las personas persistir en el pecado. Y una vez que Jesús esté presente en el cuerpo resucitado y gobernando como rey sobre la tierra. Entonces, los amilenialistas presentan el argumento que parece muy poco probable que la gente todavía los rechace y que el mal y la rebelión crezca sobre la tierra hasta que eventualmente se diga que Satanás puede entonces reunir a las naciones para luchar contra Cristo. También la demora innecesaria del estado eterno, porque a menudo los amilenialistas también argumentan que no parece existir un propósito convincente para un milenio literal, como lo sostienen por los que creemos en el punto de vista premilenialista, porque ellos argumentan que una vez que la era de la iglesia haya terminado y Cristo haya regresado, entonces la pregunta es cuál es la razón para demorar el comienzo del estado de la eternidad. Y como quinto punto, quinto punto dentro de otro, es que los amilenialistas argumentan que la escritura parece indicar que todos los grandes eventos aún por venir antes del estado de eternidad ocurrirán de una vez. Entonces Cristo regresará
habrá una resurrección de creyentes e incrédulos, el juicio final tendrá lugar, entonces se ha de establecer lo que se llama un nuevo cielo, una nueva tierra, entonces vamos a estar inmediatamente en el estado eternal sin ningún futuro milenio. Y entonces, el último aspecto que he observado también es que una aparente ausencia de textos que confirmen la futura llegada del milenio en el resto de la escritura. Entonces, los amilenialistas lo que hacen es que argumentan que cuando se revisa toda la escritura, solo Apocalipsis 20, del 1 al 6, parece enseñar un futuro gobierno milenial de Cristo sobre la tierra, y ese pasaje, según ellos, es un pasaje oscuro en sí mismo. Entonces, ante esta disyuntiva, los amilenialistas suelen afirmar que es poco juicioso basar una doctrina principal como esa sobre un pasaje cuya interpretación les resulta, ellos le llaman ambigua y ampliamente disputada. Y es por eso que, para evitar lo que ellos consideran un error del premilenialismo, ellos, los amilenialistas, interpretan el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 al 6, de una forma alegórica. Entonces, la interpretación amilenarista de este pasaje como refiriéndose a la presente era de la iglesia. Es lo que pues puedo notar dentro de lo que se habla con relación al punto de vista de esta línea de pensamiento. Algo que quiera señalar, Richard o Juan, por favor. Sí, quiero decir algo más que no lo señalé anteriormente, y que cuando Cristo resucitó, de acuerdo del punto de vista amilenial, que cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, Satanás, de acuerdo a la posición amilenial, quedó atado en el abismo, según la posición amilenial, y que será soltado después del milenio, de acuerdo a la posición amilenial. O sea, de la época presente, Satanás va a ser soltado. En otras palabras, según esta posición escatológica, Satanás está actualmente atado, según la posición amilenial. Y que en esta era presente, que está la iglesia, es el milenio, y que antes de la segunda venida de Cristo, Satanás va a ser soltado para crear la apostasía y hasta crear la última revuelta en contra del gobierno de Dios. Entonces Cristo regresará por segunda vez, y ahí ocurrirá, como dije anteriormente, la resurrección general y el juicio final. Ok. Juan, por favor, si algo que quieras añadir o quieres tocar otro aspecto luego de lo que hemos hablado en cuanto a la resurrección. No, yo creo que el único punto que quisiera resaltar es que los amileniaristas nos enseñan, ¿verdad?, que tiene que haber ciertos eventos que deben ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Por lo cual no se puede decir que el regreso de Cristo es inminente. Y esas señales anteriores a la segunda venida de Cristo son el llamado de los gentiles, la conversión de Israel, la gran apostasía y la gran tribulación, la revelación del anticristo, prodigios y señales, que habrán guerra, falsos profetas, milagros satánicos, sorprendentes y señales en los tiempos. Así que cuando Cristo regrese, ¿verdad?, en el día de la consumación, al tiempo del mundo, Cristo regresará en el día de la consumación del final del mundo. Sin embargo, nadie sabe el tiempo de su venida, su forma personal y física visible. No se puede equiparar esto con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿ok? A diferencia de los premileniaristas, como han estado hablando, quienes enseñan que la segunda venida de Cristo establecerá su reino terrenal. Los amileniaristas enseñan que el propósito de su regreso es introducir la era del futuro del estado eterno de las cosas, tal como se alcanzará con la resurrección de los muertos y el juicio final.
Así que esto no se puede equiparar con la venida del Espíritu Santo como en Pentecostés. En vista de eso, pues es necesario entender que los amilenialistas, para mí, independientemente de que sea una escatología que está, una perspectiva escatológica que está presente en todas las enseñanzas bíblicas de teología, no es para mí una doctrina correcta. Tan fuera del enfoque real de lo que es la visión de los postreros tiempos y cómo es que debe llevarse a cabo la correcta interpretación de la palabra. ¿A qué me refiero? Bueno, como les dije, ahí al principio, o sea, en el principio les establecí que los que no recibieron las marcas en su frente y en sus manos, ¿verdad? Vivieron y reinaron en Cristo 1000 años. Esos 1000 años es evidente de que va a haber una resurrección cuando Cristo venga antes de los 1000 años. Eso no se puede refutar. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Para que vivieran y reinaran con Cristo 1000 años. Y perdona que te interrumpa, Juan, también algunos especialistas con relación a ese versículo que tú acabas de mencionar, hace mención de que estos individuos que no se dejaron marcar son individuos que son los que van a ser participantes de ese periodo milenial. Correcto. Porque ahora mismo tiene que haber gente para el periodo milenial y tiene que haber entonces unas personas que puedan ser gobernadas. Entonces, ya aún en el periodo del juicio, ya se anticipa que van a haber personas que van a tener oportunidad para vivir en el periodo milenial. Porque van a haber personas aún en el periodo de la tribulación y gran tribulación, porque se dividen de periodo de lo que son 7 años total, se divide ya que uno, gran tribulación y gran tribulación, se refiere al grado de intensidad, pero va a haber personas que no se van a dejar intimidar a pesar de toda esa alta presión que pueda surgir. Eso sin contar al pueblo de Israel, que se tiene entendido que se sustrae entonces ese gran grupo que va a estar proclamando, conocido como los 144,000, que son los que van a estar proclamando para entonces despertar conciencia de lo que está ocurriendo en ese periodo de la ira divina. Claro, y además de que hay mucha más información, por ejemplo, cuando dicen Apocalipsis, creo que 12, ¿quiénes son estos? Y yo le dice a Juan, estos son los que salieron de la gran tribulación. O sea, estamos conscientes de que va a haber gente que va a ser gobernada y otros van a gobernar sobre los otros. Pero los que van a ser gobernados son aquellos que se dejaron marcar y que se dejaron dejar llevar por la artimaña del enemigo, engañados por el enemigo. Y hoy en día eso está ocurriendo. Hay gente que se están dejando marcar con diferentes clases de formas y maneras para poder comercializar. Pero ese no es el punto que estamos llevando aquí a cabo, ¿verdad? Lo importante es que hay una evidencia clara que va a haber un milenio antes de la segunda resurrección para muerte. Y eso es lo más importante aquí que está establecido en Apocalipsis 20. Va a haber un periodo antes. Y pues en ese sentido, para mí, basado a lo que Richie nos explicó anteriormente, sí, hay un tipo de interpretación espiritual con relación a esto, pero no hace sentido porque ya ha pasado demasiado tiempo y no se ha consumado todavía hoy, después del 24 años, la consumación de los tiempos. Y todavía no es ni siquiera principio, estamos en principio de dolores quizás, pero no estamos en dolores de parto. Y que ese concepto de lo que se llama principio de dolores, todos esos conceptos, cada individuo tiene un concepto de interpretación distinta.
Correcto. Por lo tanto, ahora mismo nosotros la iglesia entendemos que los que creemos dentro de esa posición, creemos que estamos esperando ser transposicionados de eso. Para eso no tiene que ocurrir un evento de carácter profético. Todo lo demás puede seguir ocurriendo. Ahora bien, de que lo que está ocurriendo a carácter lineal de todos estos eventos está generando la plataforma para lo que ha de venir en el futuro, ya sea cercano o lejano. Por lo tanto, por eso es que cuando se trabaja con estos documentos de esta forma, se tiene que trabajar, como dirían por ahí, en frío. No se puede entrar con elementos sensacionalistas, porque hay que entender que hay una serie de líneas de pensamiento que muchos difieren de lo que podemos estar nosotros diciendo, pero nosotros tratamos de presentar lo que tenga más concepto de peso razonable. Y Por eso también, que dicho todo eso, por eso no podemos decir, ¿verdad? O no se puede decir que el regreso de Cristo es inminente bajo la percepción de los amileniaristas. Es imposible. o sea, Porque es no se eminente sabe. porque ya es categórico, eso va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Desconocemos el punto. Correcto. El detalle es que los que creemos en que la iglesia no es partícipe con relación a eso, entendemos que la iglesia ha de ser removida, por lo tanto se establece el punto escatológico de que la iglesia es removida para ese periodo de ira. Por lo tanto, argumentan basado en cuanto a lo que Dios ha declarado según los cánones apostólicos en cuanto a eso, especialmente a lo que dice Pablo. Ahora bien, todo lo demás va transcurriendo y acuérdate que la escatología ha establecido lo que se llama un elemento de carácter sistemático, pero no necesariamente ha de ocurrir así. Pero sí lo que ha de ocurrir es que el juicio de Dios se ha de manifestar y se tiene entendido de que la iglesia no va a ser participante de ese juicio porque Dios no procesa por juicio a los suyos. Dios los procesa por disciplina, pero no por juicios, que es cosa diferente. Por lo tanto, esta parte se refiere es un trato de Dios con el pueblo de Israel y con la nación pecadora, con un mundo pecador. Bueno, ya está. Continuamos. Acuérdate que estuvimos la última sección hablando de la resurrección. Tocamos algunos puntos de interés que esperamos que haya sido informativo para la audiencia, pero se quedó sobre la mesa el aspecto de lo que es el juicio final y el estado eterno. ¿Qué tienes que decirnos con relación a ello? Correcto, la parte final de lo que estuvimos discutiendo la última vez, pues nos quedamos en ese aspecto del juicio final, donde el amileniarismo está de acuerdo que el juicio final ocurrirá al final de los tiempos y está asociado con la segunda venida de Cristo, la resurrección de todas las personas y la inauguración del estado eterno. Será un juicio general con el único propósito de juzgar a los vivos y enviar a cada individuo a su destino eterno. Se puede delinear tres propósitos del juicio final según los amileniaristas: demostrar la soberanía y la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Segundo, revelar el grado de recompensa y de cada castigo que cada cual recibirá. Y tres, ejecutar el juicio de Dios en cada persona. Ahora Dios asigna a cada persona el lugar donde ésta pasará la eternidad. Debe observarse los detalles de este juicio, como la resurrección en general. El tiempo del juicio final debe ser el final de esta era. Según de Pedro 3, versículo 7, Cristo será el juez. Como por medio de él se salvan las personas, tienen sentido que los incrédulos los enfrenten como juez. Juan 5, versículo 22, Hechos 17, versículo 31, 2 Timoteo 4 al 8, explica eso. Sin embargo, los ángeles asistirán a Cristo en el juicio. Mateo 13, versículo 41 al 43. Así como los santos en Mateo 19, versículo 28. Primera de Corintios 6, versículo 2 al 13. Los sujetos
los sujetos de su juicio serán ángeles. Los sujetos de su juicio serán ángeles en 1 Corintios 6, versículo 2 al 3, y todas las personas. Romanos 25 al 6, en 1 Corintios 5, versículo 10, lo cual incluye a creyentes e incrédulos. Aquí esto es importante. El contenido del juicio tendrá que ver con las obras, para palabras y pensamientos de las personas. El juicio por las obras de una persona es evidente. Mateo 25, 35 al 30. Se juzgará las palabras ociosas. Mateo 12, versículo 36, y saldrá a la luz los pensamientos, incluso los pecados de los creyentes se conocerán, pero se manifestarán como pecados perdonados, cubiertos por la sangre de Cristo. La norma del juicio será la revelación de Dios. Se juzgará a quienes recibieron la revelación del Antiguo Testamento. De acuerdo con tal revelación, se juzgará a quienes recibieron la verdad del Nuevo Testamento. De acuerdo con tal revelación, Mateo 11, versículo 20 al 22, se juzgará a quienes no recibieron ninguna de las dos, de acuerdo con la luz que recibieron. Como resultado, habrá diferentes grados de sufrimiento para los perdidos. Lucas 12, versículo 20, 47 al 48. Sin embargo, los creyentes recibirán justificación con base en su relación con Cristo. Juan 3, versículo 18, aunque su recompensa variará según su fidelidad. Lucas 19, versículos 12 al 19, 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Y hasta ahí podemos ver que eso es lo que nos explica en relación al juicio final sobre la perspectiva escatológica del amileniarismo. En cuanto al estado eterno, según los amileniaristas, tanto creyentes como incrédulos continuarán con su existencia consciente de la eternidad. Los incrédulos continuarán su existencia consciente en el infierno y a veces llamado Gehenna. Mateo 25, versículo 30. Como se usa el mismo término para describir la existencia continua de los creyentes e incrédulos. Mateo 25, 46. El sufrimiento de los incrédulos será tan eterno como la felicidad de los creyentes en el cielo. En el final de los tiempos traerá la regeneración. Mateo 19, versículo 28. Una regeneración de la creación actual. Será el lugar el cual las escrituras llaman cielo, la morada eterna de los creyentes con el Dios Trino. El cielo no es tan solo una disposición mental, en contraposición a lo que se dijo ahorita del estado espiritual en relación al estado de la resurrección de los muertos. Aquí ya ellos cambian, ¿verdad? Sino un lugar real. Ya no es un lugar espiritual, sino que es un lugar real. Así que Juan 14, versículo 1, donde los creyentes disfrutarán la plenitud de vida, verán cara a cara a Dios en Jesucristo, encontrarán plenitud completamente en Él y le darán gloria como los creyentes tienen un cuerpo en el estado resucitado. Podrán reconocer a los demás y habrá interrelación social. Esa última parte de reconocer a los demás, pues, podría ser controvertible, pero eso es lo que establecen ellos. Así que esa es la última parte que quedaba, ¿verdad?, del amileniarismo. ¿Alguna sugerencia, algún comentario? Es el punto que mencionaste con relación al estado consciente es bien interesante, porque entonces eso trae también a perspectiva de que aún el ser humano, aun cuando muere, lo único que ocurre en ese estado de separación de alma y cuerpo, el individuo sigue existiendo, pero está consciente de esa existencia, de su realidad existencial. Habría Ahora, que ver hasta qué sentido podríamos decir que esa conciencia va a estar conectada con nuestra conciencia actual. O sea, esa conciencia va a ser una conciencia prospectiva, o sea, de ahí en adelante que va a conocer lo que va a ser las consecuencias de su pasado y que va a ser entonces recompensado o castigado por ella, o va a tener una conciencia clara de lo que ocurrió en su pasado, conociendo de dónde él viene y hacia dónde va. En ese sentido, yo tengo que traer, ¿verdad?
pues, porción bíblica en la cual nos dice claramente que no va a haber ningún tipo de conciencia, ¿verdad? ¿Cómo te diría yo, Junior? Hay que ver que en Isaías 65:17 dice, porque aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. O sea, en ese sentido, hay la Eso, conciencia, perdone que te interrumpa. permíteme, la conciencia Sí, va a estar activa, eso es indudable. La conciencia va a estar activa, pero habrá memoria de lo que ocurrió o de lo que dejamos atrás, mejor dicho, porque de lo que ocurrió va a haber memoria, porque el libro de la vida va a traer a memoria todas esas cosas que hicimos en el pasado. O sea, hasta dónde nosotros vamos a tener una conciencia explícita de lo que nosotros fuimos en el pasado, que no nos haga daño y que a la misma vez seamos responsables de nuestros actos. el mismo profeta ya desde el Antiguo Testamento emite una declaración donde tenemos que verla dentro de un más profundo, porque deja de entender que ya no va a haber memoria. No va a haber memoria. Por lo tanto, si no va a haber memoria, quiere decir que va a haber una obra de transfiguración total. Por lo tanto, ¿qué beneficia yo acordarme de lo pasado en un momento donde voy a estar en lo que se llamaría, como dirían los griegos, los campos alisios en la eternidad? ¿En qué me va a beneficiar? Por No eso, no va a beneficiar en nada. no beneficia en nada, y en ese sentido tenemos que tener conciencia de que aunque vamos a estar conscientes de nuestras responsabilidades, van a venir muchas cosas que no van a venir a la memoria nuestra para que nosotros no suframos, sino que estemos en constante felicidad junto al Padre Celestial. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Bueno, muchos de nosotros pensaremos que vamos a ver a nuestros seres queridos allá. Yo creo que nosotros no vamos a ver a nuestros seres queridos allá. Yo pienso que sí, la única diferencia es, como dicen, vamos a ser como Los Ángeles. Nosotros, por ejemplo, nuestras esposas no vamos a tener la relación que tenemos actualmente. Los seres queridos que tenemos aquí, ya, o sea, vamos a reconocer, vamos a tener, acuérdate, vamos a llegar a un nivel de conocimiento en su totalidad. Vamos a ser perfectos en su totalidad. Vamos a ser de carácter sapiensal en su totalidad, pero no va a ser dentro del marco de lo que representaba el pasado, sino va a ser dentro de la estructura de lo que Dios ha formado de ahí en adelante. Eso es evidente, que nosotros vamos a ser como Los Ángeles, pero Sí. no va a haber memoria, por ejemplo, de aquellos familiares que se perdieron. Sí, No va a eso, haber memoria de eso. Sí, eso. Entonces, porque eso nos puede entristecer y Dios no quiere que nosotros estemos tristes en ese momento. Exactamente, o sea, y son realidades porque eso se piensa actualmente en este periodo. Ahora, una vez el alma o el individuo es transfigurado, es como el que sabe de computadoras, ¿no? Que dice que le borró la memoria y la vuelve y le hacen un reset. Algunos dicen que no se hace así, pero vamos a inferir que se hace. Se limpia totalmente toda la memoria y se deja en blanco. En nosotros va a ocurrir un proceso de esterilización de tal manera que nosotros vamos a estar limpios. Y ¿sabes? No vamos porque volvemos y retomamos la pregunta: ¿en qué va a beneficiarnos en nosotros tener que acordarnos de eventos en el pasado? Aunque hayan sido experiencias buenas, todo eso era contingente. Ahora somos partícipes de una experiencia constante en la eternidad. E incluso yo soy de los que digo que la eternidad no va a ser suficiente para conocer a Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios no va a ser suficiente. Sí. O sea, es un término exagerado que yo personalmente utilizo. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos en la presencia de Él, siempre vamos a ver nuevas experiencias. Por eso es que nuestra mente, estado limitado que tenemos nosotros,
llega un momento, es que como si llegáramos a una pared, porque todo lo que estamos a un punto es especulativo. Ya la Biblia lo que nos da es un destello, una idea de que simplemente no va a haber ¿qué? Lamento, no va a haber tristeza. Entonces quiere decir que va a haber una transformación mental, como también va a haber una transfiguración corporal. Por Sí, lo eso tanto, eso va a ser evidente, porque vamos a ser resucitados en cuerpo incorruptible. incluso en el tiempo antiguo, uno de los ejemplos más detallados se da en la historia de Rico y Lázaro, cuando se presenta este evento, cuando el rico está en el Tártaro. Ellos le llaman el Hades, pero a veces muchos desconocemos que el Hades tenía dos departamentos. Uno eran los Campos Alicios y el otro era los Campos Alicios, lo que se conoce, los hebreos le llamaban el seno de Abraham. Y el Tártaro es lo que también se conoce como el infierno. El rico estaba en el Tártaro, lo que llaman los griegos, en el lugar de tormento. Entonces, él podía ver dónde estaba Lázaro. Entonces, ¿qué sucede? Lázaro no podía cruzar, ni el rico podía cruzar del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que quiere presentar el elemento bíblico? La existencia de vida después de la muerte. La existencia de lo que se llaman las consecuencias de la toma de decisión en vida tienen repercusiones en la eternidad. Y acuérdate, aunque muchos no lo podamos entender, muchos lo veían como un mito. Los conceptos de los mitos no eran mentiras, eran la forma como la gente del tiempo antiguo lo explicaban. Por eso es que cuando Cristo vino en su primera venida, rompe el mito. Por eso es que cuando dice que viene al Hades es que se presentó allí en el seno de Abraham. ¿Para qué? Para hacer posesión y dejarle saber también a los que estaban al otro lado de que sí, lo que se había dicho por los profetas se había cumplido. Tan sencillo como eso. Entonces es importante que tengamos claro desde que ya antes del nacimiento de la iglesia, ya en el periodo del Antiguo Testamento, ya Dios hace énfasis que después de la transición de lo que es el mundo corporal, continúa la vida. Y que lo que nosotros determinamos en el tiempo actual va a tener repercusiones en la eternidad. Eso es una verdad que no podemos evitar. Eso no se puede, eso es incontrovertible. Eso es exactamente. Lo que yo quiero decir, basado en lo que dice el profeta, dice que no va a haber memoria. Exacto, no va a haber memoria, o sea, y no va a haber memoria ahora, y ahí, Juan, ahí es un término de referirse a lo que es tormentoso, dañino, todo aquello que se refería a lo malo, pero en cuanto al elemento de interacción, cuando veamos individuos, el nivel de capacitación que vamos a tener, que incluso yo soy de los que pienso, puedo estar equivocado y quisiera no estar equivocado, pero yo voy a ver gente que nunca he visto y voy a conocerlos, voy a llamar por su nombre, aunque nunca los haya visto. Claro, lo que yo me refiero desde el principio es que aquellos que pasemos a la eternidad con el Señor, no vamos a sufrir tristeza. Amén, exactamente. En ese sentido, si no vamos a sufrir tristeza, no puede haber memoria de familiares que se nos perdieron. Eso es correcto. En ese sentido, sí, nosotros vamos a tener memoria de nuestra responsabilidad de lo que hicimos en este estado, para que en el estado eterno nosotros tengamos la recompensa de lo que hayamos hecho en este tiempo, sea para bien o sea para mal. Que es lo único que yo veo que es lo que estamos estableciendo aquí, porque pues en el final va a haber una regeneración de la creación actual. Exactamente. Y eso es otro punto importante, Juan. Lo que se llama un upgrade total de toda la creación. Oye, Richard, no te hemos dejado hablar. Dir algo, por favor. Ajá. Bueno, para contribuir a la conversación, después que se acabe el milenio, de acuerdo a la posición amilenial, ¿sabes? La Biblia no entra en muchos detalles sobre qué va a ocurrir en ese momento. Lo único que menciona
La posición amilenial es que Cristo va a venir por segunda vez. Como ya yo mencioné anteriormente, va a ocurrir la resurrección general y el juicio final. Después de eso, inmediatamente, claro, después que sean hallados culpables los pecadores, serán lanzados al lago de fuego. Entonces, inmediatamente no hay un lapso de tiempo definido en la posición amilenial que indica el tiempo que va a transcurrir entre el juicio final y el cielo nuevo y la tierra nueva. No hay un lapso determinado de acuerdo a la posición amilenial. Puede ser 1000 años, puede ser 500 años, ¿no? No hay un lapso determinado, pero sí, eso va a ser lo que va a ocurrir después de la resurrección general y el juicio final, donde los pecadores van a ser juzgados, y luego Cristo va a ser cielo nuevo y tierra nueva. En cuanto a la memoria, con lo que ustedes estaban mencionando, yo pienso que uno va a conocer a sus familiares, los va a ver que en tu vida fueron familiares tuyos, pero ya si son creyentes, si fueron creyentes y son salvos, pues yo entiendo que los va a conocer, pero tú sabes, de ahí para allá no va a haber nada más significativo que eso. Simplemente otro hermano en Cristo que está en el reino de los cielos. O sea, que ya no va a existir. Ya no va a existir la misma relación que hubo en la tierra con esa persona. Va a ser algo extraordinario porque, y todo esto entra en el marco especulativo porque aunque ya uno ha tenido una relación directa con ellos, con nuestros consanguíneos que fueron salvos, obviamente, aunque va a haber un acercamiento y todas esas cosas, también acuérdense que hay otros también dentro de la comunidad de fe que también vamos a demostrar el amor de Dios con ellos también. ¿Cómo va a ser? Eso es algo que todavía no lo podemos explicar en plenitud, pero es algo que sí podemos decir. Va a haber una transformación total, como señaló Juan, no va a haber un recuerdo del pasado, porque hacer un recuerdo del pasado es como irnos, trasladarnos, pero nos quedamos con ese estrés traumático de la vida del pecado para vivir ahora en la eternidad, viviendo un pasado en nuestras mentes que nos va a atormentar, y eso no es parte de eso no nos va a afectar a los creyentes. Inclusive, yo entiendo que yo había leído el libro de San Agustín de la Ciudad de Dios. Entonces él menciona algo interesante sobre la resurrección. Él piensa, eso es lo que él enseñaba. Él piensa que a aquellos niños que fueron abortados, que en el cielo estarán como adultos. Cuando tú los veas en el cielo, serán como adultos. O sea, esa era su creencia. Él entendía que si un niño murió en su infancia, en el cielo, el creyente, especialmente si era tu hijo, ¿verdad? O un sobrino, tú lo ibas a conocer en el cielo, pero no como un niño, sino como un adulto, porque el estado de adulto es cuando el ser humano alcanza su plenitud. El niño no es un ser humano en su plenitud porque no ha alcanzado la madurez física, ni espiritual, ni emocional. Pero eso es lo que afirmaba San Agustín, que aquellos que habían muerto en la infancia, tú los ibas a ver en el cielo como adultos, ¿ya? Y lo ibas a verlo y lo ibas a reconocer porque Dios te va a dar ese conocimiento para entender que es así. Bueno, ahora el tema ha sido interesante, Juan, fíjate, y el tiempo nos traiciona. Okay. El tiempo nos traiciona. Creo que entonces vamos a tener que trabajar con la parte que tiene que ver con el concepto del estado eterno en otra sección, porque también el estado eterno es algo que tenemos que dejar sobre la mesa en estos momentos, pero es algo que hay que discutir y es algo que hay que traer a la audiencia para que tenga información con relación al mismo. Por lo tanto, le damos las gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros toda esta sección y esperamos que en la próxima puedan compartir con nosotros y puedan también ser proclamadores del mensaje de salvación, pero sobre todo sean informados de lo que estamos dando para que tengan idea de cuáles son las líneas de pensamiento que existen en muchos de la comunidad de fe. Y sobre todo, hasta la próxima
ocasión. Bendiciones a todos y los dejamos a ustedes para la voz del Heraldo, en la cual continuamos nosotros llevando la palabra del Señor ante la necesidad de una palabra relevante ante un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Y sobre todo, queremos que usted nos siga apoyando en esta sección. Bendiciones a todos. Bendiciones, Richard. Bendiciones, Juan. Amén. Dios bendiga a todos. Bien, Dios bendiga. bendiciones. Voz del Heraldo. Voz del Heraldo. Ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios, con nuestros hermanos Juan Nazario, Richard Brignon y Junior Pérez, reunidos con el propósito para hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica.